Bueno, 10 de la mañana y 2 minutos. Mónica Camaño, que es fonoaudióloga, ha venido acompañada por Natalia Neves para que hablemos sobre el TEL, trastorno específico del lenguaje. El próximo 30 de septiembre se está cumpliendo el Día Internacional de este trastorno, del que seguramente muy pocos de ustedes deben haber escuchado hablar. Se ha hablado, por ejemplo, y aquí en Arriba Gente hemos hablado muchísimas veces de situaciones como la del autismo, por ejemplo, pero el TEL como tal, como un trastorno específico, ¿cómo se diagnostica? ¿De qué manera afecta justamente la comunicación? No lo conocemos. Y esta excusa de que el 30 se esté cumpliendo este Día Internacional nos va a permitir conocer un poco más sobre la situación. Bienvenida, Natalia, un placer tenerte. Y bienvenida, Mónica, un placer realmente tener. Natalia es madre de un chico con TEL. ¿Qué edad tiene? Va a cumplir 5 años en diciembre, Felipe. Sí. Y tuvimos el diagnóstico a los 3 años, que se considera un diagnóstico temprano. Bien. Pero bueno, lo que queremos los padres que nos estamos nucleando en formación de una asociación es que más niños que presentan el diagnóstico que se diagnostiquen más tempranamente para tener una estimulación temprana. Claro, Natalia, en este caso, en el caso de Felipe con 3 años, ¿a partir de qué situaciones cotidianas fue que se empezaron a alertar ustedes de que algo no estaba funcionando bien? Bueno, hasta llegar al diagnóstico nosotros empezamos a ver que algo no se cumplía en su desarrollo, ¿no? En los hitos del desarrollo a partir de del año y medio. Entonces estuvimos 1 año y medio recorriendo como diferentes caminos para llegar a un diagnóstico. No es fácil, pero sí notábamos, por ejemplo, que él de muy chiquito, bueno, no aparecían las primeras palabras a los 18 meses. Por ejemplo, no imitaba algunos gestos sociales como el de hacer adiós o el de señalar. Cuando me decís las primeras palabras, estamos hablando de mamá, papá, de mamá, papá, exacto. Las primeras. Primeras no aparecían a los 18 meses. El ajó sí, un balbuceo, pero se presenta diferente en cada niño. Hay niños que sí pueden empezar con las primeras palabras de mamá, papá, pero después se ve que no hay un avance. Entonces, es muy difícil el diagnóstico porque es muy heterogéneo de niño a niño. Claro. En nuestro caso, lo que nos alertó fue eso, que no aparecían las primeras palabras, que uno como familia siempre las está esperando, ¿no? El mamá, el papá. Y bueno, y eso empezó a alertarnos. ¿Y cómo se hacía entender él? Es decir, buscaba sustituir la no presencia, digamos, del idioma, de la lengua. Exacto, con algún otro tipo de... Sí, con algún tipo de jerga, ¿no? De sonidos, de agarrarnos de la mano y llevarnos hasta lo que quería. Porque no lo podía pedir. Hay algunas técnicas que él desarrollaba como para igual la intención de comunicarse existía, solo que no podía hacerlo a través del lenguaje. Y en este caso, ¿el diagnóstico quién lo realiza? ¿Un pediatra? Neuropediatra. Neuropediatra, sí. Me acuerdo clarito el día que la neuropediatra lo vio y nos puso en una receta que mandaba la fonoaudióloga para hacer la evaluación, que decía posible TEL, entre signos de interrogación. Y ahí fue como un capítulo nuevo de empezar a investigar muchísimo sobre este trastorno, porque nunca habíamos escuchado en nuestra familia sobre este trastorno. ¿Y qué fueron los primeros datos que dio esta neuropediatra? Es decir, como para informarlos a ustedes a partir de ese momento de con qué se encontraban y con qué se iban a encontrar a partir de ese momento. Bueno, que cuando los niños son muy, muy chiquititos es difícil diagnosticar, que no se solapa muchas veces con otros trastornos. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista. Algunos señales que ves de muy chiquititos se pueden solapar. Entonces hay que esperar la evolución del niño para ver si se confirma un diagnóstico de TEL o no. Ahora paso a Mónica como fonoaudióloga. Decía, la neuropediatra hace el pase a la fonoaudióloga y es a partir de allí que la profesional dice, esto definitivamente es TEL. ¿Qué conocimiento tenemos en nuestro país no solamente para el diagnóstico, sino fundamentalmente para el tratamiento que a partir del diagnóstico se tiene que empezar a realizar? Bueno, en realidad el tratamiento fundamentalmente tiene que ser fonoaudiológico, porque nosotros estamos capacitadas para trabajar en la estimulación del lenguaje en todos sus niveles, a nivel comprensivo y expresivo, y a trabajar en lo que es comunicación. A veces hay desconocimiento de lo que es TEL,
y eso a veces hace que nos lleguen pacientes en edades ya a los 4 o 5 años, que se perdió un tiempo importante, ¿no?, de estimulación. Aquí es muy importante entonces el diagnóstico precoz, lo más rápido posible, para comenzar a trabajar. En realidad, sin llegar a un diagnóstico certero, es importante que cuando se ven alertas en el desarrollo del lenguaje, que se acuda a estimulación. Después el diagnóstico se irá viendo con la evolución. Lo importante es que reciban estimulación fonoaudiológica. ¿Y cómo, digamos, cuando... Y que los padres estén preparados también para estimular, ¿no? Cuando te enfrentás primero al paciente, ¿qué realizas? Una evaluación de en qué estado se encuentra, digamos, el trastorno. No sé si hay grados de avance, como me decías recién, pueden llegar a una edad en donde se perdió tiempo de trabajo. Me imagino que debe haber grados, en este caso, de incidencia que está teniendo el trastorno en la comunicación. Sí. En el desarrollo, perdón. Perdón, que estoy un poco... Lo importante es determinar, me doy cuenta, porque no maneja vocabulario, porque maneja poco vocabulario, o porque definitivamente tiene dificultad para comunicarse, no sé, en cosas tan elementales como puede ser el pedir la comida. Es una dificultad heterogénea, o sea, puede afectar los distintos niveles del lenguaje, pueden estar todos los niveles afectados o alguno de ellos. Por ejemplo, en articular palabras, combinar sonidos para articular las palabras, combinar palabras para armar oraciones, escasez de vocabulario. Determinados, los distintos niveles están afectados, la expresión está afectada y a veces la comprensión también. En realidad es un trastorno del lenguaje. O sea, no es solo un trastorno de habla, porque a veces los pediatras observan, y el público en general observa, la gente en general observa que hay una dificultad cuando hay dificultades en la articulación. En realidad involucra más cosas, porque el lenguaje es lo que nos permite comunicarnos, y hay una alteración en la comunicación. Y ya se ven dificultades desde los primeros meses de vida, en lo que es los precursores del lenguaje, ese sustrato que hay que tener para que se desarrolle el lenguaje. Nosotros cuando nos llega niños a la consulta vemos que hay alteraciones en ese desarrollo, en la aparición de la sonrisa social, en la aparición del manejo de turnos en el bebé con la mamá en el gorjeo, ya se ven indicios, claro. O sea, cuando ya hay alarma ya desde bebé, ya es importante consultar. Mónica, habla Natalia y dijo por allí una palabra que me aumentó el grado de dificultad en la convivencia. Hasta ahora pensé en un trastorno exclusivamente, en este caso de Felipe, para emitir, para dialogar. Hay trastorno en la comprensión también de lo que recibe. ¿Cómo hacemos para comunicarnos? Sí, el lenguaje el TEL puede ser solamente expresivo, pero no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos también afecta a la comprensión. Entonces, esto es un trastorno, es decir, los va a acompañar durante toda la vida. Hay que ir dándoles herramientas para poder establecer una comunicación con sus pares, con la sociedad y fundamentalmente en la escuela. Pero yo te iba a decir, pero pueden concurrir a la escuela. Sí. Porque ellos no tienen afectada, por ejemplo, la inteligencia. ¿Y cómo pasa? ¿Y cómo se adaptan a la lectura, por ejemplo? Ese es el problema que tenemos hoy, que enfrentan la mayoría de las familias y la mayor preocupación, porque nosotros tenemos una escolarización que está basada en la lectoescritura. Claro. Entonces, pero hay ciertas herramientas que los docentes pueden tener como para llegar a ellos y que comprendan. Por ejemplo, haciendo las clases más visuales, presentándole apoyo visual a lo que está hablando el maestro. Tener esto en cuenta también en las evaluaciones, que a veces no es que el niño no sepa lo que tiene que responder porque no estudió, o el adolescente, ¿no?, en liceo, sino es que no está comprendiendo cómo está planteada la pregunta. Entonces, los docentes deberían tener las herramientas como para poder adaptar, no adaptar a nivel de contenido, de exigencia en lo que se pide en la evaluación, sino simplemente adaptar cómo está planteado el discurso o cómo está planteado la clase, dando mayores apoyos visuales. ¿No hay ninguna otra solución? Estoy pensando en soluciones farmacológicas, en soluciones que puedan tener que ver con la cirugía. ¿No hay otro tipo de solución? No, capaz que Mónica puede explayar más sobre el tema. No se conoce más que la terapia y el trabajo en darle herramientas de comprensión, en este caso al niño.
Sí. Por el momento. Lo que se busca es facilitar lo que es el intercambio comunicativo, porque el lenguaje, la principal función del lenguaje es un vehículo para lo que es la dinámica de la comunicación. Claro. Estos niños, cuando ven dificultad, cuando ven que está alterada ese proceso de comunicación, empieza a afectar a nivel de otras áreas también, ¿no? Porque los niños cuando tienen dificultades de comprensión, empiezan a tener dificultades también en lo que es atencional, porque empiezan a fatigarse porque no comprenden y se angustian y se frustran. A veces aparecen dificultades a nivel de la regulación de la conducta, porque el lenguaje también regula la propia conducta. Sociabilización, hasta el entretenimiento Claro. más elemental se transforma en una complicación para ellos de poder manifestar sus deseos, sus gustos, y por ende puede haber hasta una situación de aislamiento. Sí. Natalia, ¿cuántos papás están en el mismo tema, más o menos? Porque tengo entendido que armaron un grupo de Facebook o algo como para tratar de mantenerse en contacto. Exacto. En esta etapa de investigación, lo que me di cuenta es que había nula información en Uruguay sobre el trastorno. Sí encontraba información en España, de Londres, pero acá había nula. Entonces inicié una página de Facebook que es TEL Uruguay. Bien, allí la tenemos, mirá, en el Zócalo. Ahí como para facilitarle también a las familias que están en la etapa de investigación, como que tengan toda la información disponible allí en un solo lugar. Se fueron sumando otras familias que querían trabajar para difundir este trastorno. Con el objetivo de que haya más diagnósticos precoces, ¿sí? Que las familias sepan que existe esto, que estén alertas, que consulten al pediatra en caso de señales de alerta. Entonces nos fuimos nucleando y estamos en vías de formación de una asociación, y hoy estamos en el entorno de 40 familias que estamos en contacto y trabajando para difundir esto. Bueno, vamos a colocar seguramente, como hacemos habitualmente en nuestro Facebook de Arriba Gente, la nota con la posibilidad para quienes quieren tener más información que puedan comunicarse, y ojalá esto le dé un impulso fundamentalmente de difusión para que estén más en contacto. Muchísimas gracias, Mónica, la fonoaudióloga, Natalia, mamá de Felipe, que nos han venido a comentar sobre el trastorno específico del lenguaje, que como les decíamos, a propósito de que el próximo 30 sea el Día Internacional, hemos tratado de interiorizarnos aquí en Arriba Gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista.